No sé, la última clase creo que sí. A ver, ¿o no? ¿Es la última? No, no es la última. Estoy puro molestando. Vamos a partir. ¿Ah? ¿Bien ahí o no? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a partir hoy. ¿Sabes que no estoy segura si es que hoy día o no la última clase? Tenemos el 2 de diciembre. Estoy viendo el programa y el 27 hay un invitado y el 28, o sea, la clase 28 hay una presentación. O sea, el 30 hay un invitado de José Cuesta, no sé. Ah, viene José Ignacio Cuesta, lindo. Ya. Viene José Ignacio. Yo los trato como niños ahí porque trabajar conmigo, pero no son niños. Son grandes y hacen tremenda trabajo. Ya, perfecto. Viene José Ignacio Cuesta, entonces a hablar de un poco de evaluación de impacto de lo que está haciendo él en la academia. Y después viene una clase más, creo. Ya. Ya, igual me gusta pensar que esta es como una de las últimas, esta es mi última clase en todo caso con ustedes, y esta clase es como, al final viene como a ser como el resumen, no un resumen, pero en qué pasaría si es que después terminamos este curso, nos quedamos con toda la evidencia que hemos levantado, que hemos visto, cómo se usaría, ¿cierto? Cómo podemos escalar lo que ya funciona, cómo podemos utilizar bien la evidencia que tiene, se puede utilizar o no. Trata de responder esas preguntas que al final uno se hace, ok, qué bueno que las cosas funcionaron súper bien en África, pero no funciona y nos sirve acá o no. En el fondo se pone en un sentido más práctico ya de cómo, si es que trabajáramos en organismos públicos, en organizaciones de la sociedad civil, como trabajo yo, cómo podemos usar toda esta información que hemos ido aprendiendo desde que partimos ya hace 5 meses ya. Entonces, no sé, bueno, leí todos sus mail cortos, entonces algunos se leyeron algunas distintas lecturas, ¿cierto? Pero al final la idea de esto es ver tanto como las instituciones, cómo esto se institucionaliza, como dentro de los gobiernos, etcétera, y también cuáles son las metodologías que se usan para poder usar la evidencia, ¿ya? Obviamente, como siempre, les pido que me interrumpan, eh, todo lo que quieran, todo lo que puedan, para que tengamos una conversación. Y la agenda de hoy día es el desafío de usar evidencia. Una cosa que nosotros cuando yo trabajaba en JPAL llamamos el Globally Informed, Locally Grounded, o GILG, porque en JPAL todo era versión escueta, digamos. Después vamos a hablar de la institucionalidad para el uso de evidencia y algunos casos de éxito sobre la última, ¿ok? A ver, ¿por qué nos importa esto? Que siempre hablamos un poco. ¿Por qué nos importa? Por ejemplo, hoy día yo les cuento, y yo creo que acá está la Anita Cabezas, creo, ¿sí? De América Solidaria. Nosotros, Sí, aquí estoy. hola Anita. Nosotros en América Solidaria hoy día estamos como con la urgencia de la pandemia, viendo qué hacemos para el próximo año, cuáles son los efectos que va a tener en la niñez, digamos, y en la adolescencia. Y uno de los focos que tenemos es, es específicamente el rezago escolar. ¿Con qué hablamos de rezago escolar? Es todos los niños que hoy día van a quedar retrasados en su aprendizaje. Y nosotros sabemos que ya, aparte, la brecha de aprendizaje entre los alumnos más ricos y más pobres se va a ampliar. Y cuando hablo de rezago escolar, no es específicamente a la brecha que va a haber entre los más ricos y más pobres, sino que específicamente la brecha que va a haber entre los niños que van a ir quedando rezagados en el aprendizaje porque no aprendieron algo que es importante para después. Por ejemplo, la lectoescritura. Una de las cosas súper importantes que la gente va quedando como, los niños van quedando rezagados si es que no aprenden a leer bien. O las habilidades básicas de matemáticas. Si uno no aprende a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, todo lo que venga después de matemática queda súper rezagado y la probabilidad de seguir aprendiendo es más difícil. Entonces el foco, por ejemplo, para nosotros en América Solidaria este año de todas maneras es la lectoescritura y todo lo que va a pasar con el rezago escolar por la pandemia, ¿cierto? Y sabemos, digamos, que el foco va a ser en establecimientos públicos y en ruralidad porque tuvieron, obviamente, baja conexión. Esos son nuestros focos, perfecto. Pero nos preguntamos al tiro ya, ok, pero ¿qué funciona?
Nosotros en Chile no hemos tenido un problema últimamente de rezago escolar o retraso escolar tan grande en los últimos años. No existen muchas organizaciones que sean expertas en el tema en los últimos años, porque no ha sido una de las temáticas en educación que ha sido más preponderante. Aun cuando hay algunas organizaciones como Súmate del Hogar de Cristo que son muy buenos en la temática de deserción y rezago, el grupo objetivo, que ustedes saben muy bien que acá es importante, ¿cierto? El grupo objetivo de Súmate, en el contexto pre-pandemia, son niños, obviamente, que habían sido, no sé, pues, echados de varios colegios, que eran vulnerables en muchos aspectos, y que por ende eran una población de riesgo con varias dimensiones, versus los niños que hoy día tienen rezago escolar, que son un shock más fuerte y son mucho más niños, y se amplía bastante más porque la razón por la que están quedando rezagados o retrasados en su aprendizaje es un choque externo. Tiene que ver con una pandemia. Entonces, probablemente, el programa que nos presenta Súmate, por ejemplo, no tiene ese foco tan generalizado, sino que tiene un foco probablemente más específico, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué funciona? Nosotros como en América Solidaria, les cuento, nosotros lo que hacemos es que llegan muchas organizaciones con ideas o con proyectos que quieren resolver este problema, y nosotros lo que hacemos es que los apoyamos en muchas veces la redefinición quizás del programa, pero sobre todo lo que más los apoyamos es en que algunos profesionales voluntarios trabajan con ellos durante un tiempo para la elaboración de ese programa, ¿ya? Entonces algunas de ellas llegan y nos postulan y tienen algo que mostrarnos, algunos resultados, algunos indicadores, etc. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que hasta hoy día esto no era un gran problema en Chile? Es que probablemente hoy día no tengamos funcionando en Chile un programa que tenga con impacto probado en rezago escolar. Entonces la pregunta es que nos ha ido surgiendo es, ¿podríamos traernos uno que haya funcionado en otro lugar? ¿Y de qué lugar? ¿Qué lugar se les ocurriría a ustedes que podríamos traernos algún programa que tenga problemas, por ejemplo, de rezago escolar, que se parezca a Chile? ¿De dónde comenzarían a buscar ustedes? ¿Ideas? Dale, Antonia. Denle nomás, acuérdense. La verdad es que yo no se me ocurre mucho, pero algún lugar quizá como Perú, que quizá es un país que está en vías de desarrollo y que probablemente debe tener algún tipo de intervención similar, me imagino, pero buscar algún país, probablemente primero en Latinoamérica, o porque hay un tema de cultura y de comportamiento bastante similar antes de empezar a buscar en otras partes de, por ejemplo, Europa o no tengo idea. Y después buscar, o sea, lo que haría primero sería comparar entre varios estudios que sean países relativamente similares, ya sea en términos de ingreso, ya sea en términos de cultura, como hacer un trade-off ahí entre las distintas posibilidades que haya. Perfecto. Raimundo, ¿tú opinas lo mismo porque pusiste algún lugar similar? ¿Similar en qué? O sea, similar dependiendo de lo que se trate el programa. Por ejemplo, si es un programa que habla de los niños del Sename, trataría de buscar algún país que no necesariamente tenga las mismas condiciones macroeconómicas, pero que tenga instituciones parecidas a las del Sename. Ya, tú estás hablando más de un contexto específico de la necesidad, ¿cierto? Ya, entonces, la pregunta es ¿de qué lugar? Yo les puedo decir de India, de Zambia, de Nigeria, y a todos nosotros nos suenan esos países súper, súper distintos, ¿cierto? O cuando alguien nos dice que es muy típico escuchar en la discusión de políticas públicas o en los medios, como nos vamos a traer un programa que funciona, que es maravilloso en Finlandia, y a todos nosotros nos parece como lugares muy poco cercanos a nuestra realidad, ¿cierto? No nos hace sentido muchas veces cuando nos hablan de Noruega, de los sistemas holandeses, etc. Así como tampoco nos hace sentido cuando nos hablan de sistemas como de Nigeria, de India o de Zambia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un gran desafío en usar la evidencia global. Y aun cuando esto ha pasado, que hoy día tenemos un gran aumento del número de evaluaciones de impacto rigurosa en los últimos 20 años, solamente hasta el 2015, y en el 2015 ya teníamos alrededor de 270 estudios aleatorizados, digamos, de distintos temas de desarrollo. Esto solamente es el número de como papers o de artículos. Cuando la verdad es que si tú miras como en el año 2000,
el número de artículos de RCTs o de evaluación aleatorizada o de evaluaciones realmente rigurosas en temas de desarrollo económico, de desarrollo, en general están en el torno de los 80, 70, etc. Entonces había un desarrollo altísimo en los últimos 20 años sobre el número de evaluaciones de impacto y cuán rigurosas son. Pero ahora estamos todavía a años luz de tener el número como evaluaciones rigurosas que tenemos en medicina. Entonces, si miran solamente en 1965 ya estábamos en 170 evaluaciones rigurosas, evaluaciones de, en este caso, aleatorizadas, para ver cómo, y ver, o sea, para testear todo tipo de instrumentos, vacunas, procedimientos, protocolos incluso, en medicina. Y si van mirando en el tiempo, la verdad es que en total ya llevamos más de 400.000 RCTs, 450.000 RCTs en medicina que nos dan un montón de evidencia de que funciona y no funciona en la salud, ¿cierto? Y estamos todavía años luz en eso, en economía y en desarrollo, y en todo lo que es el desarrollo, ¿cierto? Pero sin embargo, digamos, aun cuando hemos ido aumentando, es súper poco probable, ustedes saben, que si queremos implementar hoy día un programa social, acá en Chile, por ejemplo, de rezago escolar, encontremos hoy día una evaluación de impacto del programa en el lugar que queremos implementar. O sea, ya sabemos en Chile, con la problemática que hoy día tenemos solamente en América Solidaria, que no vamos a encontrar un programa que vaya a hablar de rezago escolar con los niveles que queremos llegar, que es un nivel un poquitito más amplio de lo que ha pasado siempre en Chile, y que por ende tenga las evaluaciones de impacto que respalden su impacto, ¿cierto? Entonces imagínense qué debemos hacer nosotros en América Solidaria. Debemos igual apostar por estos programas y estas organizaciones que creen en su programa y por ende invertir, porque al final si ustedes piensan lo que hace América Solidaria es invertir personas, o sea, invierte recursos humanos durante 1 o 2 años en estas organizaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? La pregunta es, ¿esperar para implementar un programa hasta que haya más evidencia? Hacer siempre un nuevo RCT antes de introducir un programa, o nosotros en nuestro caso, hacer siempre un nuevo RCT antes de apoyar un programa en un contexto nuevo, o utilizar la evidencia local que tengamos, que sea, aunque sea menos rigurosa, o usar los resultados de estudios realizados en otro contexto para ver si es que nos sirven, o utilizar evidencia de países solo si hayan realizado, por ejemplo, 10 réplicas, y en ese sentido, ¿cuántas réplicas necesitamos? Y lo otro alguien que dijo Antonio, o buscar algo que tenga evidencia en un contexto similar, y en ese caso, ¿qué significa un contexto suficientemente similar? ¿En qué aspectos, en qué variables que nos tenemos que fijar? Y aquí les dejo la pregunta abierta, ¿qué harían ustedes en el caso de nosotros, hoy día? Voy a empezar a preguntar. Última clase. Gabriela, dale. Yo creo que como que igual es un tema muy urgente como para esperar hasta que haya más evidencia. O sea, siento que como que ya se han atrasado 1 año en aprender a leer y escribir y esperar, no sé, 2 o 3 años a que salga, como que no es una opción tan viable como para las generaciones que se estarían perdiendo como esos aprendizajes. Ya, muy bien. ¿Pero cómo elegirías entonces entre uno y otro? Quizás trataría de ver como programas como más que a una población parecida, como que se hayan como implementado a un nivel como con muchas personas, porque hay programas que funcionan mucho mejor como en grupos chicos y eso no serviría en este caso. Entonces quizás como ver como más el número de personas con el que se ha podido hacer versus como la tanta validación o rigurosidad. O sea, pero tú estás hablando en términos de, o sea, en contexto local. ¿Tú dirías algo que tenga más evidencia local con mucha gente o buscar una evidencia internacional con mucha gente? No, diría como buscaría más internacional. O sea, si es que no hay local, buscaría algo internacional porque trataría como de tener de cualquier forma posible como algo de evidencia para poder implementar el programa lo más rápido posible. Perfecto. Antonio. Yo lo que haría es que ocuparía todo lo que hubiera. De alguna forma buscaría todo lo que estuviera disponible. Mientras más grande sea el estudio, eso nos da unas pautas generales más o menos de qué es lo que se va a generar con las intervenciones, como qué efectos se van a provocar, qué cosas pueden verse afectadas.
tener información, porque al final los estudios grandes permiten como, aunque no sean tan parecidos en términos de localidades a lo que nosotros queremos, pueden entregarnos información acerca de posibles efectos que se pueden generar que nosotros no tengamos en cuenta, la dirección de esos efectos, etc. Y después, bueno, si es que hay cosas locales, sería mejor porque también eso puede incluir ciertas variables que tengan que ver con el comportamiento de la gente según la ubicación en la que se encuentra, porque es distinto, obviamente, la gente tiene distintas costumbres en África, por ejemplo, que en América, o en Europa que en América. Entonces, de alguna forma, ocupar toda la información disponible, para mí, creo que es lo que hay que hacer, para poder tener información acerca de los efectos y después contextualizarlo y poder hacer ciertas predicciones o tomar en cuenta ciertas variables que podrían darse dadas por el contexto. Ya, perfecto. Ya, pues entonces, aquí el desafío de usar evidencia es, las evaluaciones de impacto rigurosas son difíciles de hacer, bien, y son caras muchas veces. Entonces, no sé, yo cuando, yo trabajé en un techo para Chile en esa época, después se llamó techo, y me acuerdo que la evaluación de impacto del techo, que no fue del techo, la verdad fue de la Mediagua, que fue en 3 países, costó en esa época, fue el 2005, $1 millón. Y la verdad que una evaluación de impacto cuesta $1 millón, te hace pensar si que realmente sirve hacer una evaluación de impacto, o si que debiésemos haber puesto ese $1 millón en casas. Pero la verdad es que no sirve si solo nos hubiese dado respuestas para el techo. Lo que se hizo en esa evaluación de impacto que la hizo Paul Gettler fue hacer preguntas que fueran generalizables, o sea, preguntas que trataran de contestar preguntas más generales. O sea, respuestas a preguntas más generales. ¿Por qué? Porque en el fondo, si ya vas a hacer una evaluación de impacto rigurosa, aleatorizada, con todo lo que significa, si ya tienes un socio o un partner que está dispuesto a hacerla, por ende siempre es bueno añadir dentro de la encuesta, dentro de las preguntas y dentro del estudio, preguntas que nos hagan entender lo que decía Antonio, las cosas que son más generalizables, los comportamientos y los mecanismos, sobre la base que está detrás o la hipótesis que está detrás, que adivinen lo que les voy a decir, donde está plasmada en la teoría de cambio. Y aquí hay muchos desafíos, porque muchos de los papers o artículos que ustedes vieron, ¿cuántos creen que tienen realmente plasmada la teoría de cambio detrás? Los vieron, ustedes leyeron muchos. ¿Cuántos te explican como teoría de cambio el programa que están midiendo? ¿Alguien vio alguno? Pocazos, justamente. A ver, mucho lo que hacen algunos centros de estudio es que después de que los artículos se publican, centros de estudios como el Poverty Action Lab, o como YAPE, o sea, como IPA, o como 3IE, o etcétera, los que yo les he ido nombrando, y probablemente Pancho y la Pascuala también, lo que tratan de hacer es bajarlo a políticas públicas y lo ponen en contexto de teoría de cambio. Y la teoría de cambio no es por ser majadero, pero en el fondo lo que hace es mostrarte la hipótesis que hay detrás para entender los mecanismos que hay detrás. Entonces, si es que uno entiende eso, después cuando uno hace el estudio, trata de buscar responder mecanismos similares, cosa que vayamos acumulando evidencia sobre mecanismos más que sobre programas. Y de esa manera podemos generalizar ciertas cosas. Entonces, si es que estamos haciendo estas evaluaciones carísimas, como la que les acabo de contar, de texto, y no usamos esa evidencia, entonces sí estamos subutilizando su potencial. Pero al mismo tiempo, como dijo Antonio, es súper importante también comprender las necesidades locales y el contexto. Porque si no lo entendemos, no vamos a implementar nunca un programa exitoso. Sí deberíamos hacer más réplicas de RCTs de programas similares en diferentes contextos, pero no es la única solución. Y siempre tenemos que tener claro que igual cuánto peso tiene la evidencia la decisión de implementación del programa de una ONG o una municipalidad, es lo que dijo un poco también la Gabriela. O sea, por más que haya mucha evidencia, siempre tenemos que sopesar que en el día a día está la urgencia de implementar, la urgencia política muchas veces. Es poco probable cuando estamos discutiendo el postnatal de 6 meses que alguien nos aceptara un periodo de 1 año más para medir sus impactos, por ejemplo. Entonces hay todo un tema de ciclos también, o de urgencias que no podemos sopesar, y que en este caso, que es lo que les estoy contando, también tenemos, que es todo el desafío de los efectos de la pospandemia, ¿cierto? Entonces al final, quienes implementamos programas sociales nunca vamos a tener una certeza del 100% del impacto.
Y la verdad siempre vamos a estar en esta duda de qué es mejor evidencia, imperfecta local o evidencia rigurosa global, o una combinación entre ambas y cómo combinarla. En eso siempre vamos a estar. Y ahí yo concuerdo con Antonio, que al final, mientras más información para hacerse una idea y un contexto y hacer supuestos es lo mejor. Y desde ahí aparece el Globally Informed, Locally Grounded, que lo hizo, partieron, bueno, estas dos ejecutivas, en verdad, de JPAL. La Rachel Glenster fue directora ejecutiva de JPAL Global, digamos, pero también es profesora del MIT y de muchas otras universidades, la verdad, en la vida. Y lo que hace es que dice, a ver, hay información global de la cual yo me tengo que informar, pero yo la tengo que, grounded es como contextualizar localmente, o si no sirve de nada. ¿Y qué es lo que hace entonces? Dice, ok, sinteticemos los resultados de las evaluaciones de impacto para entender esas componentes claves que lo hicieron exitoso, esos mecanismos detrás que lo hacen exitoso. Después mapeemos el contexto y colaboremos con estos actores claves para desarrollar un programa que sea efectivo, pero con las características del país. Y después monitoreemos el programa para averiguar que esté funcionando como fue diseñado. Y en base a eso, más o menos nos podemos asegurar, sin la necesidad de evaluar el impacto de todos, que está teniendo el impacto que queremos o el impacto que tuvo en otro contexto. Eso es más o menos en general, ¿cierto? Y esto es el enfoque que tiene, que tiene detrás, es que al final, al implementar una política, es posible que no se tenga esta suficiente evidencia, pero que se puede extraer como una pregunta general sobre el comportamiento, ¿cierto? Y que es más probable que se generalice el comportamiento humano subyacente más que un programa específico. Es mucho más difícil generalizar un programa que un comportamiento humano subyacente. O sea, es más fácil poder generalizar que un incentivo funciona a que un programa funcione, para dárselos como, así como por detrás. Entonces hay veces que, y yo se los dije a algunos cuando hablábamos de los proyectos, que hay veces que cuando uno busca evidencia no necesaria para respaldar los programas que ustedes están viendo, no necesariamente tienen que buscar exactamente de los mismos temáticas que estaban buscando. Si es que algún programa tenía como subyacente una teoría de incentivos, uno podría buscar específicamente programas que hayan sido exitosos en implementar programas de incentivos, por ejemplo. Porque lo que estábamos viendo ahí es que el componente clave era cómo se incentivaba porque tú que fueran al colegio, o que los padres tomaran más tiempo, o cualquier cosa. Y al final, centrarse en los mecanismos también puede señalarnos que, a través de pruebas locales puedes predecir un poquitito el resultado y generalizar el nuevo contexto. Pero todo esto es obviamente teoría, entonces uno va a ir probando. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De un programa de Pratham, que se llama Teaching at the Right Level, que son las mismas fotos que les puse al principio de India, de Zambia y de Nigeria. Y Teaching at the Right Level lo que hace en el fondo es lo que trata de resolver es el rezago escolar. Lo ha hecho por más de 20 años con un éxito impresionante y partió en India. Y se ha ido expandiendo por distintas partes del mundo con esta metodología. ¿Qué hizo Pratham muy bien? Es que la verdad es que metió, si ustedes miren acá, el monitoreo y el acompañamiento dentro de su metodología. Entonces la verdad es que no tienen una sola forma de hacer las cosas, sino es que pasaron por varias formas de hacer las cosas hasta llegar al modelo ideal, y ese modelo ideal fue también contextualizándose dentro del mismo India. O sea, ellos mismos tenían el problema de contextualización en India. Es tan grande India, digamos, que ellos pensaban que no existía un solo programa para India en sí mismo. ¿Y de qué se trataba Teaching at the Right Level en general? El programa general, el que uno podría decir que es como el modelo base detrás, una capacitación a profesores y a colegios, ¿cierto? Una evaluación de los niños para saber cómo están en su aprendizaje, para saber si es que están los niños de quinto básico tienen, por ejemplo, el nivel de lectura de quinto básico, y por ende una reestructuración de los grupos, si es que no es así. O sea, si es que un niño de quinto básico tiene las habilidades de lectura de segundo básico, se va a juntar con la gente que tiene el mismo nivel de lectura, y no me importa la edad que tenga. Entonces, una reagrupación por nivel de aprendizaje y no por edad ni por curso.
prácticas en clase, se hace prácticas en clase o fuera de clase de cómo enseñar específicamente para el nivel adecuado, toda la metodología que ya la tienen guardada, todos estos son los pilares, y el monitoreo y acompañamiento, que es cómo van aprendiendo constantemente. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría de cambio de Teaching at the Right Level? Es, bueno, obviamente el propósito es mejorar los niveles de aprendizaje escolar, sobre todo el foco en rezago escolar. ¿Cuáles son las necesidades que ellos vieron? Fue alumnos tienen bajos niveles de competencia en lectura y matemática, y gran porcentaje de alumnos rezagados en su nivel de aprendizaje. Ellos tienen más necesidades, baja calidad de los profesores, falta de motivación por parte de los estudiantes, varias más tratan las ponen ahí, yo dejé algunas, ¿ok? Para que no crean, yo siempre trato de simplificar la teoría de cambio para que entendamos la base detrás. ¿Cuáles son los insumos? Lo que yo les decía, una metodología interactiva, la capacitación a profesores y a todos los involucrados en el programa, horas lectivas para el desarrollo de habilidades básicas, planillas de evaluación, que yo a todo esto se los hice a mis niños cuando conocí esto, separación de grupos por nivel de aprendizaje y acompañamiento a profesores. Y los productos son, los niños asisten a horas lectivas y siguen actividades asignadas a sus grupos de aprendizaje, y los profesores capacitados aplican nueva metodología y monitorean progreso de sus alumnos. A todo esto siempre decimos que Teaching at the Right Level, ¿cierto? Son insumos, actividades y sus productos, a eso se llama, así se le dice, todo esto es el programa. Me gusta repasarles la teoría de cambio porque viene la siguiente entrega. Y los resultados intermedios son, que es lo que ya no depende, ¿cierto?, de Teaching at the Right Level, pero lo que se espera que haga, que es el resultado intermedio, que el sistema educacional gubernamental se apropie del programa, por un lado, y la instrucción se ajusta al nivel del aprendizaje del niño, quien es capaz de absorber la lección, o sea que al final toda la docencia se empieza como a ajustar al nivel de aprendizaje, y así el niño es capaz un poco de absorber la lección, y finalmente aumenta las competencias numéricas y aumenta las competencias de lenguaje. ¿Sí? Ese es un poco, en simple, cuál es la teoría de cambio de Teaching at the Right Level, ¿cierto? ¿Están todos aquí siguiéndome? ¿Vamos bien? Ok. Ahora la pregunta es, ok, ¿serviría Teaching at the Right Level para Chile? ¿Me lo puedo traer sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Global Informed Locally Grounded? ¿Por dónde partimos? ¿Quién leyó el paper y me diría, ok, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Nadie se atreve? Ya, ok. Le voy a partir yo, ¿no? A ver, lo primero, si es que yo quiero traerme algún programa y tengo mucha evidencia, es ojalá fijarme si los resultados intermedios y los resultados finales de programas que tengan este mecanismo detrás tengan evidencia suficiente para generalizar sus lecciones. O sea, al final quiero ver si que esto que dice acá, la teoría de cambio, que un sistema de tutorías que está basado en el nivel de aprendizaje más que en el nivel del grado escolar, tiene evidencia de que el sistema educacional se apropia del programa, tiene evidencia que la instrucción sí se ajusta al nivel, tiene evidencia que aumenta las competencias numéricas y tiene evidencia que aumenta las competencias de lenguaje. Y cuando digo cualquier programa es porque no necesariamente tiene que ser Teaching at the Right Level, sino programas que tengan como base una reagrupación de niños, una lección en base a los niveles de aprendizaje o el estado de aprendizaje de cada niño, para ver si es que tienen estos efectos de acá. Entonces, primero quiero ver esto. ¿Qué evidencia hay en el mundo sobre esta lección para ver si es que realmente existe estas lecciones generalizables, ¿cierto? Parto con eso. Entonces me voy directo al impacto. Entonces miro, ok, acá hay un par de papers, digamos, hay un montón de evidencia, algunos son de Pratham mismo, porque Pratham ha hecho 15 años de evaluación aleatorizada, digamos, pero además hay otros que son de otras organizaciones que han hecho sobre todo estudios de tutorías. Es más, hoy día hace como, creo que 3 semanas, se los puedo mandar después, se los debería haber mandado en verdad antes de esta clase, entonces se los voy a mandar. Pancho Gallego me mandó ahora un nuevo como paper, o en verdad un resumen de mucha evidencia,
de todo lo que se sabe de las tutorías y de lo que se sabe de la educación remedial, que así se le llama a este tipo de educación, que al final es lo que remedia el rezago de la escolaridad en retraso, ¿ok? De los rezagos escolares. Entonces, todo esto es una síntesis de algunos papers que hay, y tú dices, ok, acá empezó a buscar, ¿cierto?, a una revisión de literatura sobre esto, y voy a mirar también específicamente lo que hizo Pratham sobre distintas evaluaciones. Ellos hicieron muchísimas evaluaciones de impacto, vamos a mirar. Primero, lo primero que midieron fue el programa Balsaki, que son con tutores de la comunidad, y lo que vieron aquí fue, que tutores voluntarios, que fueron mujeres jóvenes que trabajaron con niños rezagados, ya tuvieron un aumento en puntajes de pruebas estandarizadas, y tuvieron desviaciones estándar altas para ser personas que son voluntarios, era muy costo efectivo, pero lo que pasaba en este caso es que no había una apropiación ni del gobierno, ni de los, ni obviamente ni las escuelas, ni de los docentes. Después vamos a clases comunitarias de nuevo, lideradas por voluntarios, fuimos aprendiendo, y aquí lo que se hizo es que se capacitó a voluntarios de 65 pueblos en liderar clases de lectura en el colegio. Ya no eran fuera del colegio, eran en el colegio, y se llevaron a cabo más de 400 cursos en 55 pueblos y aumentaron en 0,11 deviaciones estándar los aprendizajes de los niños en promedio, ¿ya? Se hicieron esfuerzos también alternativos para mejorar la participación en los comités de educación, pero no tuvieron impacto, y se cree que lo que pasaba nuevamente es que eran voluntarios externos al colegio. Después, ¿qué pasó? En el 2008 y el 2008 al 2010 empezaron por primera vez a campamentos de verano liderados por docentes y sesiones lideradas por docentes con apoyo voluntario, a ver qué pasaba si es que se involucraba a docentes en este proceso. ¿Y qué pasó acá? En el campamento de verano también hubo aumentos del 0,7 y 0,9 de desviación estándar, también en sesiones durante la jornada escolar, y después se hicieron distintos experimentos, ciertos materiales, capacitación más acompañamiento, otras materiales, capacitación, y otras solo materiales. Acá se hicieron 3 tratamientos, y solo había impacto en las escuelas que recibían acompañamiento de voluntarios de Pratham. O sea, es verdad que acá se empieza a dar cuenta que no sirve solo los materiales de capacitación, o son los materiales que necesitan tutorías para que tenga realmente impacto. Entonces acá se empieza como también lo que empieza a hacer acá Pratham es a tratar de identificar que parte de su propio tratamiento tiene más impacto, y se dan cuenta nuevamente que la tutoría o el voluntario o quien acompaña es realmente el que tiene el impacto, ¿sí? Después, no les voy a hablar de cada una de estas evaluaciones, pero todas estas evaluaciones fueron hechas por la mayoría por Banerjee, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, que son hoy día los premios, los 2 premios últimos Nobel, ¿cierto? Después el 2012 y el 2013 se hicieron también sesiones lideradas por docentes en escuelas gubernamentales, y también lo que pasó aquí, también este es un estudio que se hizo Esther Duflo y James Berry, y lo que se hacía justamente era ver si es que en vez de hacer campamentos específicos, si los docentes enseñaran 1 hora extra al día, ¿qué pasaría? Se hizo en un estado del norte de India, 1 hora extra al día de jornada escolar, que tuvo 100 escuelas, y un control de 100 escuelas también, y se hizo solo en lenguaje, y al final, si ustedes miran el endline del non-participant con el participant, también tuvo una mejora de 0,15 de deviación estándar en pruebas de lenguaje, y también fue significativa. Ok, entonces, lo que iban haciendo aquí poco a poco, Pratham, era entendiendo cuáles eran los distintos modelos, cuál era el final, el mecanismo subyacente que los estaba haciendo exitosos en las distintas partes, ¿cierto? Y finalmente, ya en el 2013 y el 2014, se prueba en la zona rural, en los estados más pobres, y se prueba el modelo más de campamentos de 10 días o campamentos de 20 días. Algunos solo se repartían de nuevo materiales, en otros control, etc. Y en este de acá, si miran el lenguaje, también hubo mejoras entre 0,6 y 0,7 en lenguaje, y en matemáticas fue distinto. Yo creo que en este de aquí, 0,6, 0,61 fue en los de 10 días, 0,7 fue en el de 20 días en lenguaje, y 0,5 fue en matemática, y 0,6 en matemáticas en los 10 y 20 días. ¿Ok? Pero tuvieron grandes mejoras en ambas temáticas, en tutorías que son de corto plazo, son shocks de 10 a 20 días,
y que son súper efectivos. ¿Por qué nos llama esta la atención? Porque mucho se decía durante este periodo que las como intervenciones de corto plazo a edades mayores no eran muy significativas. Y la verdad es que desde aquí se abrió toda una literatura en donde, bueno, que creo que probablemente Pancho les habló, en donde intervenciones cortas, súper intensas, tienen impactos positivos y están bien enfocadas al nivel de aprendizaje. Y desde aquí también se empieza a abrirse un poco esa literatura. Y deja de lado el que si tú no intervienes a edades muy tempranas, como que pierdes toda la posibilidad de hacer cambios significativos en las trayectorias educacionales de los niños, que era un poco la idea preconcebida antes de estos estudios. Así en castellano, hasta antes de estos estudios se creía que si uno no intervenía en edad de 3 a 5 años, los niños como que perdíamos un poco la posibilidad de hacer cambios significativos en el aprendizaje, y estos estudios empiezan a cambiar un poco esa idea. Entonces al final el resumen de los modelos, en distintas partes de India, ¿cierto? Se hicieron distintos modelos, se testearon todos y se empezó a tener un poco una idea de cuáles mecanismos eran los que estaban funcionando, y entender que al final el factor crítico es que si es que creas cualquier modelo donde tú realmente dedicas tiempo para enseñar a los niños a su nivel actual de entendimiento y no basado en el currículum que el gobierno te obligaba a enseñar, entonces ibas probablemente a tener un impacto mayor en su nivel de aprendizaje general. Bueno, aquí están en el fondo todos las divisiones estándar que tuvieron en lectura por los distintos, y estos son obviamente dos modelos de Teaching and Learning que están listos para escalar, digamos, que son todos estos de acá que ya hemos hablado. Ya, al final, adicionalmente, y solamente enfocándonos en esa parte de la teoría de cambio que les dije, que es solamente las cosas que podemos generalizar, también sabemos que no son programas de Teaching at the Right Level directamente iguales, pero sabemos que son parecidos. Sabemos que clases divididas según niveles iniciales en Kenia también tuvieron un aumento de hasta como 14 definiciones estándares en pruebas estandarizadas, que una iniciativa docente, asistentes de la comunidad en Ghana, también tuvo lo mismo. Modelos dentro y fuera de la escuela tuvieron 0,8, 0,14 desviaciones estándar. Lo mismo tutorías en grupos pequeños en Chile. Y tutorías de match, que también en Estados Unidos, de 55 minutos semanales, también redujeron la tasa de reprobación en matemática en un 50%. Entonces aquí, además, están todos estos papers a los que pueden acceder, que van todavía fortaleciendo la evidencia detrás de que este tipo de programas funcionan. ¿Pregunta? ¿Hay algún paper que hable cómo evaluar el impacto de un programa que los tratados tienen una característica distintiva? ¿Cómo una característica distintiva? El caso que quiero es básicamente, no sé, niños que son violentados y que son asignados a un programa para el desarrollo social, su desarrollo de habilidades sociales. Pero puede ser, por ejemplo, no sé, niños síndrome de Down que van a un programa y quieren que se desarrollen en algún ámbito. Pero ahí para construir un grupo control, tendrían, no sé, de dónde sacan otros niños con síndrome de Down para evaluar el impacto. Ya estamos en la clase final aquí, así que le voy a preguntar a los demás. ¿Quién pueden contestar esa pregunta? ¿Cómo la primera? Porque esto es entrega 3. ¿Qué es lo primero que le podrían decir como primera opción? Si hablamos de primero una evaluación experimental, ¿qué es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? Me voy a poner a llorar si no me contestan, en serio. Estamos en la clase 26, ya pues. La primera... Yo creo que no es tan simple, por eso... No. ¿Qué? Según yo haría... Dale, Gabriela. Habría que tomar como un grupo grande de niños y niñas con síndrome de Down, que esa es la población como objetivo, pero independiente si fueran como, no sé por qué habláis de que algunos como que eran
tenían distintas características, no sé si era solo que tenían síndrome de Down o tenían como otro, como el grupo No, objetivo del que estaba hablando. no son distintos por el síndrome de Down, pues, y entonces van a un programa para que los hagan mejorar en algo, no sé, en matemática, pero cómo se construye el grupo control. Porque no podemos ir como a una casa a preguntarle, oye, ¿puedo cachar las habilidades de tu hijo? Para después compararlo con el que viene a mi programa. Es que según yo sí tenéis que hacer eso, según yo tenéis que como agarrar un grupo grande de niños y niñas que tengan síndrome de Down, que es tu grupo objetivo, después aleatorizarlo para dividirlo en dos grupos y después a uno preguntarle si los podéis hacer como test de medición sin el programa, como antes y después al otro grupo implementar el programa y hacerle test antes y después. Eduardo, levantaste la Claro. mano. La idea sería Sí, hacer eso, para no entrar en problemas éticos, quizás podría ser que un grupo sea primero y luego el otro. Por ejemplo, vamos por temas de recursos, yo creo, se me imaginaría como ya este año, 2021, vamos a trabajar con este grupo y lo vamos a estar monitoreando el otro año para ver cómo avanza, y el 2023 vamos a empezar con el otro grupo, que ahí uno podría decir, ya, y ver cómo se comportó en el corto plazo el primer grupo y en el largo plazo, y después se puede comparar en el corto plazo con el otro, y bueno, si se quiere seguir mirando, también se puede comparar en el largo plazo con el otro. Yo entiendo que hay problemas ahí de que si se conocen, de si trabajan en conjunto, ahí se puede entrar en conflicto. No, Pero prefiero eso a entrar en problemas éticos y como... Perfecto. no, es que mi problema no es ético. Mi problema es que los niños son asignados al programa. No llegan ni siquiera porque ellos quieren, casi. Ya, es que por eso, la primera opción, si es que el mundo fuera ideal, y el mundo fuera ideal, la primera opción es lo que dijo la Gabriela, en el fondo es que si tú tuvieses la posibilidad de asignar aleatoriamente, ojalá haya una sobredemanda, porque es el problema inicial de lo ético o no lo ético es que la verdad existe una sobredemanda, existe una cierta cantidad de cupos y tú tengas una sobredemanda. Si tú tienes una sobredemanda, asignar aleatoriamente para mí es lo más ético, y lo segundo más ético es decir que lo que dijo, ¿quién fue? Se me olvidó ahí. Lo que dijo Eduardo, pero profe, Eduardo, mi problema no es la aleatoriedad, no es lo ético. Andrés, sí, te voy a contestar lo siguiente. Si la primera opción es esa, digo, siempre. Y en el fondo es, primero, o sea, es solamente para contestar que siempre existe primero versión 1, aleatorización, si es que se puede, ¿cierto? Y lo que dijo Eduardo después dijo súper bueno, y ojalá para el tema ético es que en la segunda instancia, la segunda fase, ¿cierto? El que fue grupo control sea tratamiento. Eso fuera si fuese aleatorizado. Ahora, ¿qué pasa en el caso que tú dices, en donde la asignación no es aleatoria, no que la gente es asignada? Por ende, tengo que hacer un experimento cuasi experimental, ¿cierto? Esa es tu pregunta hoy día. ¿O me equivoco? Claro. Ya, que si fuera cuasi experimental, ¿cuál harían ustedes? Matching es como lo que se me viene a la cabeza, pero también es difícil construir el grupo control con una característica distintiva. Ya, ¿cuál carácter? Porque al final el matching se hace en base a qué variables. Un montón de variables que sean influyentes para el resultado, pero la característica importante es como violencia, que el niño sea violentado. Y yo no puedo ir a preguntarle a una casa, oye, tu niño es violentado, ¿cuántas veces sufre de violencia? No se puede hacer eso. Ya, pues, pero ¿dónde se puede hacer? No sé, pensar en el Sename, tampoco sé si es tan... No. Ya, bueno, después podemos hablar específicamente de eso, pero a ver, la segunda opción yo creo que también es matching, de todas maneras. Y lo que se puede hacer específicamente no son en los hogares, no pensando en el contexto de pandemia, sino generalmente las cosas de violencia, las que tienen que ver con maltrato y todo, que no son los mejores referentes para saber qué niño ha sido violentado o no, etcétera, son los colegios o los STAM. Entonces lo que tú haces ahí es tratar de buscar una muestra, obviamente, que sea en donde tú haces un match con distintas variables específicas y hacerle seguimiento. A quienes le haces seguimiento de un grupo control, tú tienes que darle de alguna manera, como en medicina, un placebo. Algo que les signifique que quieran contestar tus preguntas. Porque si no, ¿para qué? Digamos, ¿cierto? Y tú potencialmente después tú podrías intencionar que también el tratamiento les llegara a ellos. También se podría hacer algo así.
Entonces, hay varias formas, y esto ya tiene que ver, yo sé que tú estás hablando de lo de DoDown, pero esto ya tiene que ver, No, no. bueno, pero esto ya tiene que ver Napoli. específicamente con ya la metodología o cómo, o en verdad, el diseño de evaluación para que sea. Pero ahí les digo todo, existen varias formas de buscar, y Juan Andrés está con una pregunta súper buena, que es el diseño de la evaluación, porque una cosa es como nosotros teorizamos la evaluación y la otra es cuando ya la implementamos. ¿Realmente se va a poder hacer esto sí o no? Porque una cosa es teorizar, ¿cierto? La autorización, etc. Y la otra es que en el día a día se pueda. La mayoría de las veces nosotros no tenemos el poder de, al autorizar, ¿cierto? La entrega de un programa, y tampoco de hacer mucho matching, porque es difícil encontrar las variables. Y después, si es que alguien no va a tener acceso a un programa, es bien difícil que el grupo control conteste preguntas. Entonces el take-up es bajo, a menos que tú dupliques una muestra o de alguna manera encuentres formas de entregar incentivos. Y mucho, ahí pueden hablar con gente de que haya hecho, muchos de los incentivos tienen que ver con entregar regalos, prometer después que el programa les llegue, etc. Entonces, por ahí, Juan Andrés, yo creo que puede ir la respuesta. Y sobre los temas de violencia, o los temas como de drogas, o los temas de todo eso, es la información más difícil de todas, porque es información que va a ser sesgada igual, siempre. Claro, O tratamiento. claro, lo de la escuela era bueno para encontrar como la llegada con los niños, pero todavía sigue siendo difícil como encontrar información verídica de una encuesta autorreportada sobre violencia. Es que las encuestas autorreportadas se pueden hacer. La mejor, ya bueno, aquí ya me puse muy técnica, pero en términos de violencia, los autorreportes son lo mejor. Si son anónimos, si se hacen de una manera, y eso lo puedes hacer. Pero muchas veces las tasas de incidencia, si que a alguien le pegaron o no, etcétera, no te las van a reportar. Y la única forma son presenciales, y son quienes te las reportan son los profesores o los doctores. Entonces, por eso digo que ¿Por tiene que qué, ser más con observación. por qué dice que son las mejores las autorreportadas? Yo entendía que eran como las peores. No, las autorreportadas para temas que son como ilegales son los mejores. Ah, Son autorreportadas y anónimas, porque no tengo que contestarte a ti si lo hice o no. ya. Entonces, una cosa es que yo te diga, sí, yo en verdad muevo cocaína, y otra es que yo lo reporte a nivel anónimo. La verdad es que es más probable que te lo reporten Ya, a muchas nivel... gracias, profe. Ya, es que nos pusimos a hablar, sí, perdón. Ya, pero todo eso para el trabajo tiene que ver con la implementación del diseño de la evaluación, que son preguntas súper interesantes. Y si es que específicamente para el trabajo no saben cómo hacerlo, cuestiónenlo, pregúntenlo, y háganse la pregunta en general. Es mejor que quede la pregunta plasmada, y después cuando hagan la presentación también. Porque no tienen por qué saber todas las respuestas de cómo se implementan. Quiero que siempre tengan en mente en la implementación de las evaluaciones los incentivos y el efecto placebo, así como lo hacen en la salud. ¿Ok? Ya, Yo tengo volvamos. una, Dime. yo tengo una pregunta, ¿verdad? Si es que como que nosotros podemos sugerir un cambio en la forma en que se admiten personas al programa. Sí, poder. Como que si ellos van puerta a puerta, nosotros podemos decir, no, mejor es como agarra la lista y hazla aleatoria o como cosas así, Totalmente. para que funcione mejor la evaluación, ya. O sea, nosotros, cuando yo trabajaba en JPAL, sugeríamos mucho. Y el Ya. fondo, parte del trabajo también es explicar que es muy ético a veces, si tú tienes sobrecupos, digamos, al autorizar versus que elegir a dedo. Muchas Ya. veces en el límite es mucho más ético. Pero bueno, ya. Entonces, al final, ¿qué dice la evidencia y qué lecciones son generalizables? Acá, lo que les decía, el componente clave es que las pedagogías más flexibles y que adaptan la enseñanza a nivel real de aprendizaje es el componente clave. ¿Y cuál es como el modelo de todas estas cosas? Es que evalúan a los niños usando un test de 3 minutos, reagrupan en base a los resultados, enfocan la enseñanza a habilidad usando material interactivo y apoyan a profesores mientras implementan el programa. Esos son los 4 como componentes clave que se pillaron en casi todos los programas. ¿Ok? Entonces ya, ok, sabemos que existen las lecciones generalizables. Ok, paso 1. ¿Qué viene después? Las condiciones locales. ¿Existen realmente alumnos que tienen bajo nivel de competencia en lectura y matemática en Chile? Pues, acá le puse para Zambia porque es lo que hicimos en Zambia, ¿verdad? ¿Hay un gran porcentaje de alumnos rezagados en su nivel de aprendizaje? ¿Sí o no? Y después, ¿todo esto me sirve para la implementación local? ¿Nos sirven las mismas plantillas o no? ¿Las tengo que cambiar? ¿Las historias que contamos son las que realmente importan acá? ¿O la verdad es que las historias que contamos en India son realmente
súper poco productiva en Zambia. No nos sirven, tienen otra cultura, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que adaptar? ¿Cierto? Son las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué hicimos en Zambia? Porque nosotros esto fuimos y lo hicimos en Zambia, también lo hicimos en Perú, pero en Zambia ya terminó el proceso. Entonces, primero fuimos a ver cómo las condiciones locales, ¿cierto? Entonces, las condiciones locales en Zambia fue, ok, ¿cuál es el nivel de aprendizaje de los niños? ¿Existe un rezago consistente en el nivel de aprendizaje? ¿Cuál es la estructura actual del gobierno? ¿Eso por qué? Porque yo quiero saber si que realmente se van a poder apropiar del programa, como pasó en India, ¿cierto? El gobierno está interesado en adoptar esta metodología y existen los fondos necesarios para implementar el programa. También son preguntas súper importantes, porque al final nosotros creemos que dentro de la causalidad, un punto importante es que el gobierno se lo apropie para que esto sea efectivo, ¿cierto? Y al final, el análisis del programa, el desafío de la educación de Zambia, sabíamos que había una gran expansión de la matrícula en los últimos 20 años, pero teníamos un promedio de 45 alumnos por maestro, pero al final el 68% de los estudiantes de segundo grado no sabían leer ni una sola palabra en su idioma local, y la puntuación media de los alumnos de quinto grado fue de 37% para los idiomas locales y de 38% para las matemáticas. O sea, están había un gran porcentaje de rezago. Aquí un poco el análisis de la estructura. ¿Por qué la pusimos acá? Porque es muy parecida a la estructura educacional que tenían las distintas comunas o estados de donde se implementó esto en India. ¿Ok? Y después, ¿cómo diseñar un programa para el contexto de Zambia? Usando estas mismas, se hizo acá. O sea, debido a toda la información que teníamos específicamente de Teaching at the Right Level, en este caso, obviamente existe una mayor flexibilidad en cómo diseñar el programa. O sea, podríamos decir, ¿quiénes lo hacen? Docentes, tutores, voluntarios, ¿dónde? Lo hacen en escuelas del gobierno, en escuelas comunitarias, en este caso había esa diferencia. Fuera de la escuela, acá podrían ser, por ejemplo, en escuelas subvencionadas, en escuelas municipales, o fuera de la escuela, durante el horario escolar, después del horario escolar, o en el periodo de vacaciones. ¿Qué podemos hacer en Zambia? ¿Qué probamos, qué no probamos? Hacer las preguntas. Y al final todas estas preguntas se fueron contestando con las personas que trabajaban allá, en el contexto local, ¿cierto? Entonces se decidió que se iba a probar con docentes en las escuelas y después del horario escolar. Esas fueron las cosas que se iban a probar según lo que ellos decían que era adecuado para el contexto en Zambia. ¿Ok? Voy súper rápido en esto, al final. También lo que pasó es que dentro del programa la gente de Pratham viajó a Zambia y la gente de Zambia viajó a India y fueron aprendiendo cómo se implementaba. Y se diseñó colaborativamente un poco el programa para el contexto de Zambia, ¿cierto? Y después se piloteó y se monitoreó. Se pilotearon 3 modelos. Estos 3 modelos perdón. Ahí está. Estos 3 modelos se pilotearon. Un campamento de un mes para tercero, cuarto y quinto básico, 3 horas al día durante un mes al final del año escolar, y eso fue en 20 escuelas en Chepata. Después un campamento de un mes durante vacaciones, que al final es lo mismo, 3 horas al día durante 4 semanas, pero es después de haber tenido unas semanas de descanso entre medio, es la única diferencia con el primero, y 1 hora adicional al día, tercero, cuarto y quinto básico, 1 hora adicional al día durante 6 meses en 40 escuelas, ¿ok? Esos fueron los pilotos que se hicieron. Después se monitoreó todo esto, el alcance, la asistencia, la participación comunitaria y el aprendizaje, para saber que el programa se estaba implementando con los factores críticos que nosotros, o sea, que Pratham decía que eran importantísimos. Y esto es un ejemplo súper básico, pero miren, por ejemplo, esto, no sé si ven mi flecha, ven al profesor que tiene como zapatos súper como formales, ¿o no? ¿Los ven? Sí, se ven súper. Ya, perdón, es que no sé si que ven la flechita. Ya, la diferencia, por ejemplo, cultural, que alguien dijo al principio entre India y Zambia, es que los profesores en India son mucho más rurales y la verdad es que no se visten con ese grado de formalidad, ni las mujeres ni los hombres. Y mucho del programa de Pratham tiene que ver con el diseño de trabajo en el suelo, de tiza en el suelo, etc. Entonces significa que el profesor tiene que estar acostado en el suelo. Y los primeros cambios que se hizo mucho en Zambia era desde la vestimenta hasta algunas cosas hacerlo literalmente parado. Y eso se entendió, que aunque uno cree que es una tontera, la verdad es que cambiaba muchísimo el programa, porque el 90% de las actividades del programa eran en el suelo con tiza.
y uno llegaba a las salas en Zambia y las profesoras figuraban con literalmente tacos y mini, lo que hacía súper difícil que estuvieran cómodas enseñando en esa circunstancia. Entonces, se habló de eso, se cambió, se contextualizó, algunas cosas se hicieron de manera distinta y otras simplemente los profesores cambiaron su vestimenta para alguna de las cosas. Y después se hizo la evaluación de proceso a través de la teoría cambio, para comprobar simplemente que se siguieran todos los pasos de la teoría cambio, ¿cierto? Solamente los resultados del aprendizaje del piloto Chipata, esto es solamente del piloto para ver si es que están teniendo los resultados positivos, se hizo de manera aleatorizada también, ¿cierto? Para ver cómo iban, y si ustedes van viendo, al final, estos son los que estaban en el nivel principiante, los que sabían saber leer letras, los que saben, o sea, reconocer letras, reconocen palabras, reconocen párrafos y reconocen historias. Y los amarillos son como comenzaron, y perdón, esto no son aleatorizados, esto es antes y después. Y el endline es como terminaron, y lo que sí se hizo es que se hizo en 2 datas, se hizo Independent Data, la que hizo Pratham y Poverty Action Lab, y la que hizo el gobierno, para ver si es que estaban más o menos parecidas la data que se levantaba, y al final ustedes van viendo que hay, obviamente, como va cambiando desde los beginners hacia el story bastante, ¿cierto? Hay como un trasvasije hacia allá, ¿cierto? De beginners a story, y lo mismo que acá, en distinta medida, pero al final lo que se hace es que hay una trayectoria hacia allá. Lo mismo nos pasa en números, ¿cierto? Desde beginner, level 1, level 2, level 3 and level 4. O sea, en las dos datas nos da cuenta de lo mismo. Y aquí no les voy a mostrar más de esto porque como nos quedamos pegados un poco en la otra conversación, vamos a ir así. Pero al final, la evaluación de aprendizaje es por nivel básico de aprendizaje, el grupo de palabras es la que mejora más durante el programa, la numeración también mejora, y todos los grados se vieron bien afectados, o sea, no hubo ninguno de los grados que tuvo un mayor impacto, ¿ok? Al final, lo más importante de esto es que la evidencia de un RCT se puede replicar en otro contexto, y es lo que al final dice Rachel Glenster en la última parte, es una pregunta demasiado grande, y la mejor forma de contestar esa pregunta es con más preguntas, a través de 4 cosas. Al final siempre es, ¿cuál es la teoría de cambio detrás del RCT? Que siempre, como quienes van a estudiar economía, quienes no estudian economía, etcétera, tenemos que siempre pedir la teoría de cambio detrás de la evaluación de impacto que se haga para entender qué se está midiendo. No el programa, sino qué mecanismos subyacentes se está midiendo para que entendamos qué podemos generalizar. Después, ¿se cumplen las condiciones locales para que se aplique esta teoría? ¿Sí o no? Ustedes vieron en el paper que las condiciones locales eran distintas, que la necesidad era distinta, ¿cierto? Entonces, lo mismo tenemos que ver acá. ¿Qué tan fuerte es la evidencia del cambio de comportamiento general? ¿Cuánta evidencia tenemos realmente? Que en este caso había mucho, pero ¿qué tan fuerte es la evidencia hoy, digamos, de que ese programa o ese tipo de programa o ese cambio generalizable de comportamiento realmente funciona y es generalizable? ¿Y cuál es la evidencia de que el proceso de implementación puede llevarse a cabo bien? También es importante. O sea, si es que hoy día tenemos instituciones o leyes que no nos permiten tener una implementación adecuada, tampoco va a funcionar. Por ende, acá se une mucha evidencia causal, pero también con mucha data descriptiva, que fue lo que primero dijo Andrés, creo, no me acuerdo quién fue al principio. Antonio, creo. Antonio, digamos, sobre acumular mucha evidencia de distintos tipos. Entonces, muchas veces les van a decir, cuando hablen de revisión de literatura, tiene que ver con esto. Revisar literatura tiene que ver una combinación de lo que es la teoría de cambio, de lo que es las definiciones descriptivas, las definiciones causales, toda la evidencia causal, etc. Y es una gran diferencia con el metaanálisis, que es lo que se hace en salud, que solo habla de causalidad sobre un tipo de programa o sobre un tipo de, en el caso de salud, de proceso o procedimiento o vacuna. ¿Okay? Muchas veces les van a preguntar la diferencia entre metaanálisis y revisión de literatura. Ahora, para terminar, y esto es el más cortito. ¿Cómo podemos hacer esto sistemáticamente? ¿Se podrá llevar toda esta idea, hacerlo como en los gobiernos? ¿Se puede institucionalizar este uso de evidencia para que nosotros tengamos más impacto? Y
al final nosotros sabemos que los gobiernos de Latinoamérica, a diferencia de África, de India y todo, son los principales actores contra la pobreza. Entonces a nosotros lo que más nos importa es que hagan instituciones para aprender, instituciones para evaluar y aprender, son los gobiernos. Porque quizás en otros países hoy día la relevancia de los gobiernos no es tan importante como en Latinoamérica. ¿Tienen la capacidad y los recursos para escalar programas exitosos? También en Latinoamérica se tienen los recursos para hacer, y el gran porcentaje del PIB es en gasto social. Entonces, si miran acá, el 65,4% del gasto social entre el 2012 y 2013 en Latinoamérica, del gasto del PIB, se va en gasto social. O sea, tenemos un gasto muy grande social, y por ende tenemos como imperativamente la necesidad de medir impacto y de usar evidencia. Y si miran también el per cápita, claro, si van por país, el per cápita también es muy alto. Miren Uruguay, o sea, casi $1.700 per cápita en gasto social. Ahora, entonces, ¿cómo podemos integrar estos aprendizajes? Para no subutilizar lo que hablábamos antes de todo lo que hemos aprendido en este curso y en otros cursos y en lo que vea y en la evidencia mundial, de manera sistemática en nuestro gasto social. Y nosotros siempre decimos que hay súper buenas ideas en el mundo, las que nos llegan también, sobre todo porque tuvo una América solidaria, las buenas ideas que llegan para implementar en los gobiernos, y estas buenas ideas obviamente se traducen en programas sociales, y estamos seguros que si a estas les ponemos evidencia, calidad o mayor conocimiento, vamos a tener un cambio sustantivo en las vidas de las personas que queremos apoyar. Entonces, lo que queremos lograr es que esto se convierta en un círculo como virtuoso, ¿cierto? Pero tenemos barreras. Y tenemos barreras clarísimas para que esto ocurra. Y las barreras son, primero que nada, es que hay una súper baja cultura de la innovación. En todos los gobiernos, es porque no está premiada la innovación, sino que al final hay mucho más cultura de status quo, de seguir trabajando en lo mismo, y de ojalá seguir haciendo, o sea, no podemos evaluar ni siquiera el desempeño de la gente que trabaja en los gobiernos. No existe la capacidad tampoco interna adecuada para evaluar el impacto sin que se piense que es una evaluación de desempeño. El ciclo político no coincide con el ciclo de aprendizaje y de evaluación. Muchas veces tenemos gobiernos de 4 años que tienen que implementar políticas rapidísimas en el corto plazo, y que, por ende, una evaluación piloto no está dentro de sus posibilidades. Hay una cultura contraria a la evaluación, porque generalmente la evaluación en el sector público significa que la gente deje de tener un trabajo, y están, por ende, los incentivos muy poco alineados para que esto ocurra. Aún así, hay muchos gobiernos que están dispuestos a aprender de evidencia rigurosa en Latinoamérica, y eso se ha empezado a notar. Y en el paper que vieron de Pancho Gallego, ¿cierto?, hay varias propuestas de institucionalidad, de evaluación de innovación en las políticas públicas, que tienen que ver sobre todo en un marco de desde cuán autónomas son y cuán ajustados a los ciclos políticos deberían estar estas instituciones. Y si los miran aquí, la propuesta del sistema de evaluación chileno que propone Pancho tiene que ver con que hoy día la DIPRES, que es quien evalúa hoy día, ¿cierto?, y el Ministerio de Desarrollo Social, tiene un nivel, digamos, de interacción con el ciclo político muy alto, ¿cierto? ¿En qué sentido? Es que al final está súper involucrado en el presupuesto, etcétera. Entonces toda la evaluación tiene que ver directamente con el ciclo presupuestario, y tiene un nivel de autonomía del Ejecutivo bajo, ¿cierto? Porque al final también depende directamente del Ejecutivo. Y está acá. Lo que proponen también mucho, Pancho, son las unidades de aprendizaje, que son unidades que están dentro de los ministerios y que son las que más han tenido éxito en el mundo hoy día. Que son unidades pequeñas que al final tienen baja autonomía porque están dentro de los ministerios, pero como no están en la interacción o no están evaluando cosas que están como en la contingencia, o sea, no van a evaluar el postnatal de 6 meses, entonces pueden jugar más y aprender más. Y por ende, estamos aprendiendo constantemente de esas unidades de aprendizaje cosas que quizás sean relevantes en 6 meses, en 6 años más, en 4 años más, pero levantando información día a día. Y después está el Consejo de Políticas Públicas, que tiene que ir más hacia mirar que tenga un nivel de interacción bajo también, ¿cierto? O sea, que no esté metida en el ciclo político ni en las cosas así como atingentes o que hoy día son muy importantes, o sea, muy políticas, pero que tenga alta autonomía,
Y esto tiene que ver con todas las cosas que tengan que ver como posibilidades de pensar de políticas de largo plazo. ¿Qué hacemos con el plan de aguas? ¿Qué hacemos con el plan de sostenibilidad del país? Todas estas preguntas que son más de largo plazo, que no tengan que ver con los gobiernos actuales, sino que planes más sistemáticos del país, deberían estar pensados en el Consejo de Políticas Públicas. Y ahí también proponen una unidad de datos administrativos que tenga que ver con que haya una unidad en que se centralice la data para que muchos estudios o universidades puedan acceder y ayudar a que haya evidencia para este Consejo de Políticas Públicas. Y dado que está en un bajo nivel de interacción con el ciclo político, tampoco existe una premura con que, o algún problema político con que esos estudios se hagan. Y una agencia legislativa, que es algo que hoy día no tenemos, que al final todo lo que hoy día se está legislando, el 10% de la FP, todo lo que estamos viendo hoy día, no existe un ente que entregue evidencia hoy día sobre lo que se legisla. Entonces, lo que hoy día contamos son con asesores privados. Cada diputado, cada senador tiene un grupo de asesores que no sabemos ni la calidad y ni sabemos qué es lo que estudian o lo que no estudian. Y por ende, en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, existe una muy buena agencia de la biblioteca del Congreso que hace ese trabajo de ir levantando evidencia de lo que se discute, de lo que es atingente hoy día en el Congreso Nacional. Y algo así también se propone en este paper que nosotros lo encontramos muy interesante. Esto les cuento que fue propuesta de ley, quedó ahí parando creo que el 2016. Ojalá se reactive, pero estas son formas de institucionalizar poco a poco y cómo se usa la evidencia internacional y local y cómo se abren las posibilidades también de seguir aprendiendo con datos administrativos en Chile. ¿Sí? Y para finalizar, los casos como de éxito, como yo les decía, los casos más de éxito tienen que ver con estas como este de aquí, ¿cierto? Estas unidades de aprendizaje que generalmente son más pequeñas, están dentro de los ministerios. Y uno que es muy famoso es el Minedulab. Y el Minedulab, que está en el Ministerio de Educación de Perú, está dentro de la Secretaría de Planificación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Perú. Tiene un directorio externo que es académico, y se contestan preguntas como de políticas públicas solo con evaluación aleatorizada, pero con data administrativa. Entonces son súper costo efectivas y son siempre pilotajes para cosas que se pueden después escalar. Entonces no son de nuevo lo que yo les decía, como temáticas súper atingentes o que van a cambiar la política actual, sino que aquí en el tema de nivel de interacción con el ciclo político están más bien abajo, ¿cierto? Quiere decir que hoy día no están discutiendo, no sé, si es que los niños van a recibir o no alimentación en los colegios, o si es que la educación va a ser público o privado, o si es que hay que desmunicipalizar, pero van a estar discutiendo, por ende, algunas políticas como si se traen un teaching at the right level, por ejemplo. Y se van a adelantar potencialmente, ellos quizás ya tuvieron algo de esto aleatorizado en su país y ya van a saber si es que algo de esa manera funciona porque ya lo hicieron antes. Entonces se adelantan un poco el ciclo político. Esto partió en el 2015 y se lanzó en el 2016 finalmente. Y lo que trata de hacer es esto, trata de como integrar un ciclo de aprendizaje en donde se innova, alguien trae un programa, una innovación, se diagnostica este programa, se revisa la literatura, se diseña y se evalúa, se implementa, se analizan los resultados y se expande el programa si es que es exitoso, si no se rediseña o finalmente se cierra si es que no funciona. ¿Ya? Y al final, en el 2019 ya iban 16 proyectos, métanse a la página web, es súper buena. Y de estos 16 proyectos ya hay proyectos con resultado de 2 ejercicios de Expande tu Mente y SMS para mantenimiento de escuelas. Este de acá es súper importante porque es muy costo efectivo y es lo que más está ayudando a bajar la deserción escolar en un mundo post pandemia, en donde la deserción escolar está creciendo un 18% en Latinoamérica. El que ellos hayan testeado esto antes es un tremendo avance. Y aquí está muchas cosas, cartilla de resultados comparativos en la escuela, videos con retorno de financiamiento de educación superior, eso es también para la deserción, muchas otras cosas más que han ido probando, que no se las voy a comentar ahora, pero que todas tienen evaluaciones aleatorizadas y papers detrás. Y de este tipo de como unidades de aprendizaje hay muchísimos. Acá les muestro algunos.
el más conocido, que no sé si lo han escuchado, se llama The Nudge Unit, o The Behavioral Insight Teams, que es el primero que comenzó, y que partió ¿cómo se llama? En Inglaterra, ¿cómo se llama? En la oficina como del primer ministro, y hacen experimentos aleatorizados, pero para ver sobre todo teoría de comportamiento, y para adelantar ciertas cosas que la idea de todo, o sea, la idea del Behavioral Insight Team, digamos, es mirar cómo su propósito tiene que ver sobre todo con ¿cómo podría decir? Como hacer que las políticas públicas sean más costo efectivas. Entonces lo que hacen es que introducir como políticas públicas más realistas y tratar de modelar como el comportamiento humano para ver si es que pueden hacer que las políticas públicas, por ejemplo, no sé, ciertos errores de comportamiento hagan que salgan políticas públicas más caras y bajar los costos. O sea, la mejor forma de explicarlo es como, con un ejemplo. Por ejemplo, se meten tanto en educación, energía, sostenibilidad, salud, crimen, mercado laboral, impuestos, en muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, en salud hay uno que a mí me gusta mucho este paper, digamos. Una de las cosas que hicieron acá es que había un problema fuerte de resistencia a los antibióticos, que es súper caro, de resistencia a los antibióticos en la población. Y una de las mayores causas era que había un mal uso, o sea, había un exceso de prescripción de antibióticos ¿cómo se llama? En Inglaterra, y la intervención era, al final, que mandara las cartas a los GPs, que vienen a ser como los SFAM, ¿cierto? Los doctores encargados de las SFAM, advirtiendo que están prescribiendo como antibióticos a una tasa mucho más alta que el promedio, que es su cuadra, digamos, o que es su condado. Y el piloto fue mandar 800 cartas que decían: la mayoría de los doctores del área prescriben menos antibióticos promedios que usted, y les daban la cifra. Y además la carta como daba consejos para asegurar prescripciones apropiadas, como usted debe prescribir antibióticos solo cuando tanto. Y esa es una intervención, que imagínense lo barata que es mandar 800 cartas, tuvo un impacto de 3,3% menos prescripciones, y un ahorro directo de 92.356 millones de libras. La verdad es que fue un impacto gigante, y ese en el fondo es el impacto que busca el Nudge Unit al final. Lo que tratan de hacer es que estos cambios de comportamiento, que son chicos, que son costo efectivos, tengan un costo en el presupuesto de Inglaterra así de grande. Y yo creo que aquí termina un poco también todo lo que hemos hablado, ya como es mi última clase. ¿Qué buscan los gobiernos que han implementado estas unidades de aprendizaje? ¿Y qué buscamos todas las organizaciones sociales que tratamos de buscar evidencia para implementar programas que funcionan? Nosotros buscamos encontrar soluciones efectivas para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables de nuestro continente. Y nosotros siempre vamos a estar en búsqueda de eso, pensando que, y yo se lo dije al principio cuando hablé, que los economistas, los sociólogos, los antropólogos, somos todos científicos sociales. Científicos en la medida que nosotros tomamos en cuenta que la evidencia es relevante, es una cosa más. Tenemos que siempre estar escuchando las necesidades, pero la necesidad se entiende, cuando yo hablo de miren la necesidad, no solamente ir a buscar evidencia de la necesidad, es escuchar cuáles son las necesidades, escuchar qué hay detrás de las cifras para entender qué está pasando realmente. Cuando hablábamos de focalización, no solamente la focalización en términos de cuál es el número, es porque si nos equivocamos en cuál es el problema, nos vamos a equivocar en todo lo demás. Entonces, cuando somos científicos sociales, es que entendemos que la parte social, el terreno, el conversar con la gente, el entender qué pasa detrás de la cifra, es fundamental para que nuestras políticas públicas o nuestros programas sociales tengan impacto. Y quiero que ojalá después de este curso, con Pancho, conmigo y con la Pascuala, se queden con ese bichito entendiendo que estos son metodologías, son métodos, son formas de evaluar impacto o son tips, pero que la base de todo esto es entender que la evidencia es una herramienta más, es un componente más, igual de importante que todos los demás, digamos, para lograr soluciones efectivas, que es lo que queremos nosotros en un continente súper desigual y un continente que tenemos que mejorar ya, y que ustedes son parte. Así que invitados a este tremendo desafío. Así que los dejo con esto, esta es mi última clase, así que felices de contestar preguntas si es que tienen.
Profe, o sea, yo tengo una duda, pero tiene que ver con el trabajo. ¿Le puedo esperar al final de la clase? O... Sí, o sea, si es que es una duda específica de tu trabajo o de los trabajos en general, prefiero para todos. Sí. O sea, no es una muy específica, como de nuestro trabajo. Ah, No es ya. algo metodológico.